Mi nombre es Gladys Cecilia González y voy a hablarles de la enfermedad holandesa y de los 10 principios de la economía. La enfermedad holandesa corresponde a un modelo macroeconómico que tiene efectos adversos en la economía. Se origina en el auge de la exportación primaria de un recurso no renovable. Esto provoca la pérdida de competitividad en los otros sectores exportadores, en especial los no tradicionales. Se refiere a las consecuencias que trae el nuevo flujo de recursos, donde se destaca la apreciación de la moneda nacional debido al mayor ingreso de divisas al país. Su origen es en los Países Bajos en los años 60 y a finales de 60 y principios de los 70. Estos países tienen un aumento de la riqueza producto del encuentro de un yacimiento de gas al norte del mar, cerca del Mar del Norte. Esto provoca que aumenta considerablemente las exportaciones de dicho producto y por lo tanto la entrada de divisas al país. Al haber un mayor ingreso de divisas, el florins, moneda neerlandesa, se apreció, perjudicando de este modo las exportaciones no asociadas al recurso natural, por lo que el resto de bienes y servicios de Holanda se vieron afectadas su competitividad. La consecuencia de la enfermedad holandesa es que amenaza la economía local. El enriquecimiento inesperado gracias a los descubrimientos de recursos naturales produce un incremento en la divisa, lo que perjudica la competitividad de las diversas exportaciones del país. Debido a las exportaciones, el ingreso de dólares aumenta considerablemente, lo que genera que la moneda local se devalúe debido al tipo de cambio. Esto hace que los sectores de la industria vean afectado su economía. Otra consecuencia que aqueja esta enfermedad es un incremento en el gasto público y en inflación. En Colombia, el boom del petróleo nos convoca a padecer la enfermedad holandesa. Asobancaria propuso al gobierno la creación urgente de un fondo gubernamental del petróleo para ahorrar este año por lo menos 3.000 millones de dólares provenientes de la exportación del crudo. Pero no se explica cómo el gobierno acaba con el fondo de estabilización petrolera y este dinero se gastó. El problema económico es el uso eficaz de los recursos limitados para satisfacer las aspiraciones ilimitadas de la sociedad. El problema de la escasez es un hecho central de la vida. La gente tiene deseos ilimitados, entre ellos los alimentos, dinero, comodidad, tiempo de ocio, pero los recursos para satisfacer estas y otras necesidades son limitados. Las necesidades ilimitadas y los recursos limitados significan que se debe tomar decisiones sobre el uso de los recursos para alcanzar el mejor número de deseos y necesidades. La escasez significa que los recursos no existen en cantidades ilimitadas. Los recursos como la tierra, trabajo y capital, los tres principales factores de producción de la economía, son limitados y por lo tanto escasos. La economía normativa se vincula con la ética. Refiere juicios de valor. La economía normativa analiza cómo debería ser. La economía normativa es subjetiva. Dos ejemplos es evaluar una política fiscal o justificar un impuesto. La economía positiva analiza la economía con base en reglas fijas, no abre juicios de valor. La economía positiva estudia qué es. Ejemplo, efecto de un impuesto o la consecuencia de un gasto. Los bienes según su grado de transformación son dos: bienes intermedios y bienes finales. El intermedio es aquel que es utilizado o está destinado a ser utilizado como materia prima o auxiliar de un proceso de producción y a su vez un bien producido. Bien final es el que satisface directamente en las necesidades de consumo o de inversión. Son aquellos que ya son aptos para el consumo. Los 10 principios de la economía son: ¿cómo toman decisiones los individuos? Principio 1. Los individuos nos enfrentamos a disyuntivas. Para obtener algo que queremos, generalmente debemos renunciar a otra cosa que deseamos. Principio 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Las personas, al decidir entre dos alternativas, lo hacemos comparando entre los beneficios y los costos que implica cada una de ellas. Principio 3.
Las personas racionales piensan en términos marginales. Muchas decisiones que se toman en la vida obligan a realizar pequeños ajustes adicionales en un plan de acción ya preestablecido. Principio 4. Los individuos responden a los incentivos. La gente toma decisiones comparando costos y beneficios. Su comportamiento cambia cuando también cambian dichos costos y beneficios. Principio 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. El comercio entre países o comercio internacional beneficia a aquellos países que lo practican, no solo al comprador y al vendedor, sino que estos dos actores son beneficiarios simultáneamente. Principio 6. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Este principio hace referencia a la capacidad que tienen los agentes económicos para organizar el mercado, sin necesidad de un ente regulador que conduzca el comportamiento. Principio 7. Los mercados no siempre funcionan de manera perfecta. La intervención del Estado puede mejorar los resultados del mercado. A veces es deseable que el gobierno intervenga en el funcionamiento de los mercados porque consideraciones de eficiencia y por consideración de equidad. Principio 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. La economía de un país depende de la capacidad de producir de sus integrantes. Si en un país no hay producción o la producción es mínima, entonces el estatus social de sus pobladores será algo baja. Por el contrario, si un país se dedica a la producción, este país tendrá una población con un nivel de vida socialmente mayor. Principio 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Cuando los gobiernos deciden imprimir dinero, este empieza a circular en el mercado. Los consumidores compran más y los productores deciden subir los precios para tener más ganancias. Este fenómeno se conoce como inflación, que es el aumento general de los precios de la economía. Principio 10. En el corto plazo, la sociedad se enfrenta a la disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Al haber mayor cantidad de dinero en el mercado, aumenta los precios, aumenta la inflación. Si el gobierno decide estabilizar estos precios, lo hace a costa del desempleo. La mano de obra o trabajo es un factor de producción y al prescindir de él se reducen los costos, se puede bajar los precios.